en comisiones y que tiene tiempo hasta mediados de septiembre para definir la nueva letra de la Carta Magna Provincial. En línea para conversar sobre el tema, el doctor Iván Cuasina, que es presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe. Doctor Guillermo Sisman, le habla al LT8. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? Gracias por llamar. A usted por atendernos. Doctor, ¿y los magistrados de la provincia también tienen su mirada, su proyecto, su propuesta para incluir dentro del debate del capítulo judicial de la reforma? Así es. Nosotros venimos trabajando, elaborando una posición y distintas opiniones sobre el tema de la reforma constitucional ya desde principios de años, cuando ya teníamos la certeza, digamos, de que se generaba todo este proceso. Hemos patrocinado un ciclo de paneles, digamos, en donde se invitó a los convencionales constituyentes y participaron juristas, bueno, que fue muy interesante para ir ya generando un debate previo a la entrada, digamos, en funciones de la Convención Constituyente. Y ahora nosotros presentamos un proyecto, ¿no?, de reforma constitucional en todo lo que hace al capítulo judicial. Eso se ingresó digitalmente el viernes pasado y el lunes ya en formato papel por la mesa de entradas. Así que pretendemos tener una participación lo más activa posible en este proceso, brindando la mirada de un sector que está directamente involucrado con este proceso de reforma. Claro. Y si tuviera que resumir lo más saliente de esa propuesta de los magistrados que han elevado primero digital y después de manera ya física a la convención, ¿qué diría? ¿Por dónde pasa el trazo grueso de la propuesta? El trazo grueso pasa por proponer una serie de modificaciones en distintos aspectos actuales de la Constitución provincial, pero en clave justamente de modernizar las estructuras judiciales, adaptarlas, digamos, a las exigencias que nos imponen los conflictos del siglo XXI, partiendo de qué cosa, de preservar un presupuesto que nosotros entendemos que es esencial hoy dentro de nuestro sistema democrático, que es el de la independencia del Poder Judicial y la preservación del equilibrio de poderes. Eso es un tema que nos preocupa particularmente. A partir de ese enfoque estratégico, nosotros hacemos una distinta serie de propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con Consejo de la Magistratura, propiciando no repetir los errores que se dieron en el orden nacional, circunscribiéndolo solamente a lo que es el proceso de selección de magistrados, de fiscales y defensores, y con una integración que represente a distintos vinculados al quehacer judicial, pero que sea equilibrada, que no tenga un predominio sobre todo del estamento político. ¿Por qué? Porque ese error ya se cometió en el orden nacional y ya generó 2 declaraciones de inconstitucionalidad a nivel de la Corte Suprema de la Nación, y ha generado también opiniones adversas en el orden internacional, por ejemplo en Naciones Unidas. Y usted me decía que sería solamente para selección, no para el análisis del comportamiento de los magistrados. ¿Habría un jury, digamos, fuera del Consejo de la Magistratura? Exactamente.Nosotros proponemos que todo lo pertinente al régimen disciplinario, al juzgamiento, digamos, de las conductas, no solo de los magistrados, sino también de los fiscales, se constituya un jury. Estoy perdiendo un poquito la señal, doctor. Me decía que el jury estaría por fuera del Consejo de la Magistratura, pero con rango constitucional. Con rango constitucional, exactamente, y también con una integración equilibrada que evite también el predominio del estamento político en este aspecto, porque, entre otras cosas, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido muy enfáticos en De hecho, es lo que está en cuestionamiento hoy por hoy, el régimen de disciplina de los fiscales, donde entiendo que es la legislatura la que tiene la última palabra, y para muchos esto es un predominio del estamento político, como usted decía, sobre los fiscales, que quedó en evidencia en algunos casos emblemáticos, ¿no? Exactamente, entendemos nosotros que hemos visto públicamente... se me está cortando un poco la señal. A ver si puede ¿me escucha? Un poquito mejor. Y le quería preguntar, vio que, por ejemplo, dentro de las propuestas que han presentado los partidos políticos en la convención, el socialismo, por ejemplo, propuso que los magistrados duren en su función 20 años, en todo caso renovable, pero que ese sea el plazo, fundamentalmente de los jueces de la Corte, más allá de la edad tope. ¿Le parece un buen criterio el que se ha esbozado? Es una postura solamente del socialismo, en ese sentido, y únicamente aplicable a los ministros de la Corte de la provincia, no al resto de los magistrados. Una solución que la propia Corte Nacional ha considerado como posible, siempre y cuando, digamos, y también en el orden internacional así se lo ve,
ha entendido que mientras se le asegure la estabilidad y no haya ninguna interferencia, digamos, en la tarea independiente de estos jueces durante todo ese periodo, no habría una inconstitucionalidad, una violación a la división de poderes. La verdad es que es una opinión más. Yo no diría que sea irrazonable o absurda. Es algo que se ha dado en otros países, como en Uruguay. Hay algunas otras provincias que también lo tienen. Es una solución posible y, no sé, teniendo en cuenta la edad a la que en promedio se accede a un cargo tan importante como es el de la Corte, sería aplicable en muy pocos casos también. Tal cual. Eso es un es cierto. No, sí. No, le iba a preguntar, doctor, también. Recuerdo que la última vez que quedé con usted había mucha preocupación en el Colegio de Magistrados por la cantidad de vacantes que había en el Poder Judicial de Santa Fe, en algunas jurisdicciones, en algunos fueros. ¿Se modificó en algo? ¿Hay algún compromiso del poder político de avanzar con los pliegos? No, esa situación no se modificó absolutamente en nada. Se sigue jubilando gente y se siguen produciendo vacantes. Y bueno, con la entrada en funciones de la Convención Constituyente, la legislatura prácticamente ya no tiene actividad. Entonces, no va a haber ninguna novedad en cobertura de vacantes de acá hasta bien avanzado el mes de septiembre. Claro. Le preguntaba esto porque me aprovechaba de lo que usted decía en un momento, del enfoque estratégico que tenía el Colegio de Magistrados, porque a veces se puede proclamar, digamos, muy buenas intenciones de la independencia de los poderes, de cómo tienen que funcionar las instituciones. Ahora, si una cosa dice, digamos, el texto, digamos, de la Constitución, pero después en los hechos no se traduce en políticas concretas, es letra muerta. Exacto, y por eso es necesario tener una estructura judicial, un poder judicial independiente, idóneo y eficaz, porque a él le corresponde luego controlar todos los actos y omisiones de los otros poderes y defender sobre todo los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución. Lo que nosotros decimos desde la enseñanza del derecho, concretizar y aquello que está previsto en la Constitución. Lo que está en abstracto previsto en la Constitución, hoy día el control de constitucionalidad tiene una dimensión que permite también a cualquier persona, digamos, afectada en un derecho previsto en la Constitución frente a un acto o un no hacer de los otros poderes, reclamar la vigencia de ese derecho ante el Poder Judicial. Por eso es muy importante que se aseguren, digamos, aspectos estratégicos dentro de la Constitución, como es la independencia del Poder Judicial y una organización eficiente de la justicia. Doctor, gracias por estos minutos con la radio, como siempre, un saludo. No, gracias a ustedes. El doctor Iván Cuasina, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, que elaboró su propia propuesta de reforma de la Constitución del capítulo judicial, desde luego, la presentó ya por mesa de entradas a la convención y decía que básicamente busca hacer concreto muchos de los planteos teóricos que ya tiene la propia Carta Magna y lo que se intenta reformar para darle autonomía, autarquía, un presupuesto para que se cubran vacantes. Hablaba también de la duración de los mandatos, de los jueces de la Corte y de una serie de criterios a tener en cuenta al momento de incluir el capítulo judicial en la reforma de la Constitución. 7:29 de la mañana, tanda de noticias y venimos. Comenzá tu día con nosotros. El Primero de la Mañana. En La Gallega llevamos 65 años junto a las familias rosarinas. Nacimos en Rosario, nuestra cuna, y hoy estamos en cada rincón de la ciudad formando parte de los momentos más especiales de tu vida. La Gallega, 65 años siendo tu supermercado de siempre. Durabilidad, calidad y elasticidad. Con Techo Caucho, protege tu techo y olvídate de los problemas. Mortero de goma, 15 años de garantía con